El domingo es un día clave, termina esa serie que capturó la atención de millones de fanáticos en todo el mundo, Games of Thrones. Vamos a hablar con una doctora en educación porque hay una lección que nos dejan las series, esas series que nos generan casi una adicción, un entusiasmo que nos obliga a seguir viéndola, casi ver las temporadas en un fin de semana entero, para las aulas universitarias. Estamos con Mariana Maggio, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Luciana, un placer. Doctora en educación y directora de la Maestría de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Mariana, ¿vos ves Games of Thrones? Sí, la veo fanáticamente, ¿no? Me junto a verla con mis amigas, discuto con mis hermanas que se despiertan en España y antes de ir a trabajar ven el capítulo por el tema del horario. Estamos todos apasionados, ¿no? Hace rato que yo empecé a estudiar este tema, no con Game of Thrones, sino antes con series como Twin Peaks, como Lost. Claro, otra que generó años de, bueno, ¿qué pasaba? ¿Era verdad? ¿Era un sueño? ¿Estaban muertos? ¿Estaban vivos? Sí. Creo que ese fue mi clic, viendo Lost, cuando me daba cuenta que estaba esperando desesperada el siguiente capítulo, que a mi hijo, que en ese momento era adolescente, le pasaba lo mismo. Claro. Dije, ¿qué tiene esto que nos inspira para la clase? Porque yo quiero que a mis estudiantes les pase esto, claro, que quieran venir corriendo a clase con la misma pasión que quieren ver el próximo capítulo. Y que quieran volver, ¿no? Que quieran volver. Claro. Aquí hay algo interesante que tiene que ver con estas formas narrativas alteradas que proponen las series, ¿no? Series estructuradas desde preguntas que parecen no tener respuesta. Series que en este caso Game of Thrones nos sorprende hasta el anteúltimo capítulo. La gente está indignada con lo que pasó el domingo pasado. ¿Por qué? Porque no estaba previsto. Claro. Ahora, dentro de la lógica narrativa de Juego de Tronos, lo interesante es ver, yo te comentaba que no vi la serie, pero leí los libros, y los leí son libros muy largos, y los leí en muy pocos días, allá por el 2009, 2010, ya no me acuerdo. Todos, creo que son 4 o 5, ya no me acuerdo cuántos eran en ese momento. Faltan 2 todavía. Bueno, faltan 2, pero creo que eran 4 en ese momento. Y no podía parar de leer, es una cuestión adictiva de entusiasmo, y está el tema de cómo mueren uno tras otro aquellos personajes con los que nos encariñamos y nos identificamos. ¿Esto es clave para esta estructura de clase que vos estás pensando? Absolutamente, digo, y en la primera temporada de Game of Thrones ya se revela esta como una operación importante. Nunca pensamos que en el capítulo 9, uno de los personajes principales iba a ser decapitado. Ya no es un spoiler a esta altura de la historia. Entonces, mi pregunta es esa. En clase, ¿cómo generamos esto que es la irrupción de lo inesperado? Porque acá hay algo, Luciana, interesante. Vos podés pensar la clase, y esto es en todos los niveles, como una orientación a contenidos que ya están construidos, que todos saben cómo termina. Y entonces esto es lo que en esta época, donde eso lo encontrás en YouTube o lo encontrás en cualquier lugar de Internet, ¿para qué estarías en clase esperando a que se devele algo que ya pasó, que ya sucedió, que ya todos saben? Y que lo único que están haciendo es dártelo cocinado. En cambio, si nosotros pensamos con la inspiración de estas series, podemos pensar la clase como un lugar donde las preguntas que abordamos son las que no están resueltas. Las líneas de indagación pueden sorprendernos. Y para eso hay que tener, primero, contenidos en construcción, estar en el debate contemporáneo, tener claridad respecto de cuáles son las investigaciones que están abordando los temas que trabajamos en clase. Mariana, vos publicaste el año pasado Reinventar las aulas. Reinventar la clase en la universidad. La clase en la universidad. Vos estás pensando en universidades públicas como las argentinas, con aulas masivas o aulas vacías de pocos estudiantes un poco adormilados, sentados ahí por obligación para dar el presente, en los trabajos prácticos, pienso, ¿no? Estos estudiantes que no son chicos, no son adolescentes, están ahí, eligen de alguna manera una carrera universitaria. Aún en esas condiciones es necesario introducir cambios en el proceso en que la clase se desarrolla. Nosotros lo estamos haciendo todos los lunes, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, digo, en condiciones características de las universidades públicas de este país. Yo circulo, subo por las escaleras de Puan y veo aulas donde los chicos y las chicas están quietos, el profesor hace un esfuerzo tremendo por explicar, o la profesora, y están todos con el celular en la mano haciendo otra cosa. Hasta los profesores a veces nos distraemos en ese clima
bastante aburrido. Sí, sí. Entonces nosotros decidimos cambiar todo eso, sacar los bancos a los pasillos, dar clase en la calle, hacer formas alteradas en la clase. ¿Qué quiere decir formas alteradas? Decirles a los estudiantes, en este momento vos puedes elegir ir por acá o ir por allá. Te vamos a conectar con el autor del libro que está en Londres o vas a hablar con los estudiantes de la Universidad Nacional de Catamarca, como hicimos el lunes pasado. Y vos elegís ir por un lugar u otro, casi como si fuera Bandersnatch, claro. ¿no? También recuperando claro. las estructuras narrativas que las series nos están ofreciendo. Claro, como un arma tu propia aventura también, ¿no? Ya yendo a un ejemplo del pasado, ¿no? Algo de eso también. Claro. Ahora, la clave, digo, y esto evidentemente es distinto, ¿no? De construir una secuencia narrativa en una serie, es además el conocimiento que se construye en clase, como conocimiento original. Frente a esas respuestas que no están todavía construidas, ¿qué vamos a co-crear nosotros en clase? Claro. Y eso es mirando los problemas que están afuera, siempre pensando casi freudianamente cuál es el problema que está fuera del aula, y todos nosotros que somos capaces de discutir el final de Game of Thrones en comunidades de cientos de millones de personas, podemos trabajar juntos para, desde el tiempo del aula, desde el tiempo de la clase, cambiar la realidad, construir contenidos nuevos. Mariana, dame un ejemplo de qué pregunta relevante se instala en esa clase y motiva a los estudiantes, bueno, a comprometerse y a emocionarse con eso que están haciendo. Voy a dar un ejemplo súper concreto porque tiene que ver con la clase que vivimos el lunes pasado. ¿Esa clase era una clase de una materia en particular? Es una materia en particular que se llama Educación y Tecnologías. Bien. Es una materia del grado de la carrera de Ciencias de la Educación. Nos preguntamos, en una universidad concebida en perspectiva, pensando a futuro, una universidad inclusiva, en la que todos quienes entran puedan terminarla, ¿cuáles son las condiciones que requiere la formación de los pedagogos y de las pedagogas, de los futuros profesores? Esto lo trabajamos en conexión con la Universidad de Catamarca. Construimos una primera aproximación nosotros y en línea una primera aproximación las estudiantes que estaban en la Universidad de Catamarca con sus docentes. Nos las intercambiamos. Luego nosotros miramos las que habían construido ellos y generamos subrayados. Y así fuimos estableciendo un acuerdo que llegó a 6 condiciones para la formación de educadores mirando al futuro. Te doy un ejemplo. Nuestros estudiantes dicen la formación docente debería estar estructurada partiendo por la práctica y no llegando a la práctica como momento final. Todo esto lo pusimos en las redes, es casi como una declaración de principios. Co-construimos contenidos nuevos, conocimiento original, trabajando desde el aula 2 universidades públicas conectadas. Ahora, Mariana, lo que a veces pasa en las propuestas innovadoras o con pretensión de innovación, cuando uno está en un aula universitaria también, es que el docente propone, bueno, dividirse en grupos, interactuar, plantear preguntas y desafíos y argumentaciones. Pero todo se vuelve un poco burocrático, ¿no? Se hace como una puesta en escena de que vamos a hacer la clase distinta, pero ahí no pasa nada. No pasa nada. ¿No hay un riesgo de que hay que ser muy talentoso para lograr que esto que vos contás, sea vigoroso, sea emocionante, produzca identificación y ganas de estar ahí? Luciana, primero hay que estar muy convencido, no hay que hacerlo, como vos decís, como una puesta en escena de que estamos renovando algo, las luces de colores, ¿no? Requiere poner el cuerpo y requiere, y esto lo venimos trabajando mucho en el último año, codiseñar con los estudiantes la propuesta. Nosotros hablamos con nuestros estudiantes y les preguntamos, ¿ustedes qué quieren para este contenido, para esta materia, para estos propósitos que tenemos? Y empiezan a decir cosas muy reveladoras. Empiezan a decir, bueno, ¿por qué no, por ejemplo, esto lo trabajamos con tal organización? ¿Por qué no nos movemos hacia otro lugar? ¿Por qué no? Empieza a aparecer en la escena un estudiante que está muy dispuesto a hablar de la propuesta con la que quiere ser educado. Ahora, lo que tiene una serie de televisión... Se despabilan todos. Lo que tiene Lost, por ejemplo, o lo que tiene Game of Thrones, es una estructura narrativa, ¿no? La narración es literatura llevada a la construcción de una serie.
Eso es un modo de una gramática, digamos, de secuencias muy particular. Sí. ¿Cómo eso se traslada a un aula de conocimientos más teóricos que no tienen un desarrollo temporal y una hilación temporal del mismo orden que la literatura o la lógica de las series, de la trama narrativa de las series? La puede tener. Esa es la gracia. Esta actividad con Catamarca que te estoy contando fue un momento de la clase en una trama mucho más compleja. Primero tuvimos un panel con otras 3 universidades nacionales, después vino un arquitecto que nos inspiró para hacer un rediseño del espacio en esa universidad, del futuro. Después vino el trabajo colaborativo con Catamarca. Pero no termino de ver la trama. Veo los momentos, pero no termino de ver la narración que ese descubrimiento va construyendo. La trama es una trama clase por clase. Y clase por clase es distinta. Entonces, ¿qué la sostiene? La sostiene lo que hay que aprender, lo que hay que producir, el problema que hay que resolver. Y de nuevo, puede ir de la emoción a la nostalgia y puede ir de la nostalgia a la sorpresa, y todo esto es una construcción didáctica. ¿Quiénes la hacen? Bueno, la hacemos los docentes trabajando en equipo y de nuevo, hoy con los estudiantes. Y esas tramas se pueden ir diseñando. Vos podrías mirar la clase, Edith Litwin, que fue mi maestra, decía... Vos haces el metaanálisis de la clase. Cuando te distancias, ves toda esa construcción, variaciones en el arte de narrar, decía Edith Litwin. Y esa es casi te diría, la magia que empieza a aparecer hoy con esta inspiración. Claro. Podemos variar. Claro, lo interesante es la disposición que implica en el docente. El docente ya no es, como vos planteabas, alguien que va a explicar racionalmente un tema cuyo final ya se conoce, sino es alguien que va a narrar y va a construir una experiencia narrativa, y hay protagonistas que son esos alumnos y ese docente. ¿Es algo así? Algo así, y además te agrego algo, una experiencia inmersiva, ¿no? Hay un autor que se llama Frank Rose, que escribió un libro, El arte de la inmersión, donde habla de estas experiencias que nos traen las series, los juegos en línea, y nosotros trabajamos con ese sentido en clase. Es como vos llegás a las 3 de la tarde y tenés que salir a las 10 de la noche siendo otra persona. Tanto los estudiantes como nosotros los docentes. Hay una idea de inmersión contemporánea, habitar una historia, estar en la clase con el cuerpo y con el alma. Eso es una construcción didáctica. Te planteo esta pregunta. Está el famoso método de casos de Harvard, que tiene alguno de los rasgos que vos planteás. Me gustaría que lo pensáramos en comparación con tu propuesta, pero después de la tanda. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo. Estás viendo La Nación Más. Con vegetales deshidratados y sin conservantes. Sopas Norquick, listas para disfrutar. Si es para mejor, yo cambio. Lux cambió para mejor, con exclusivas fragancias y aceites hidraflorales extraídos de la naturaleza. Cambia tu experiencia en la ducha. Cambia la sensación en tu piel. Proba el nuevo Lux. Ojos rojos, secos, cualquiera sea el motivo, solucionalo con Coltex, la línea más completa de descongestivos y lubricantes oculares. Coltex, ojos frescos siempre. Esto cambia todo. Nuevo 13M reinventado, con nuevas fórmulas profesionales para un pelo brillante, suave y fácil de manejar. Vos, lista para más. Nuevo 13M, resultados profesionales en tus manos. Lo haces por ella, lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. ¿Tenés Club La Nación? ¿Tenés Club La Nación? Activa más de 3.000 beneficios y contenidos digitales sin límites. Activa Club La Nación. Activa tu mundo.
En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. Luchemos por la vida. La Nación presenta Construye tu aventura con Lego. Una colección increíble para potenciar la imaginación de los constructores del mañana. Oportunidad única. Libro de cuentos más bolsa de ladrillos Lego a 199 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco. La Nación. Las lecciones de Game of Thrones para insuflarle vida a las aulas universitarias. Estamos con Mariana Maggio. Mariana, el método de casos de Harvard tenía o tiene algo de interesante que propone de alguna manera un escenario ficcional, ficticio, y los estudiantes se comportan de acuerdo con los personajes de esa historia. Uno es el CEO, otro es el gerente, otro es el empleado. ¿Hay algo de esa idea que esté en tu propuesta? Mira, con el equipo estudiamos mucho e implementamos el método de casos en el siglo pasado y nos sirvió para llegar hasta acá. Hay algo que comparte definitivamente, que es lo que Selva Wasserman denomina el componente dilemático. El trabajo en escenas donde no hay un final bueno o malo, feliz, porque cada uno de los caminos que tomes perdés algo y ganas algo. Eso lo tenemos en esta propuesta actual, ¿no? El componente dilemático. Yo creo que a nosotros sí nos interesa generar estos personajes, estos protagonismos, pero en relación con problemas reales. Y esa es una diferencia notoria con el método de casos. Claro, que son problemas de pasado que llegan después, se modelizan de alguna manera.